Bueno, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema de las líneas de transmisión de longitud finita. ¿A qué se refiere este cuento? Bueno, pues recuerden que en el curso de medios de transmisión hemos empezado a tratar la línea de transmisión como tal, y la hemos considerado nosotros como sencillamente como inicialmente lo que hicimos fue hacer un modelamiento, tomar un pedazo muy pequeño, un delta Z, si ustedes se acuerdan, bien pequeño, para encontrar un modelo, de la línea de transmisión. Y resulta que encontramos un modelo, lo llamamos el modelo T, y a él le aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de corrientes, y sobre eso que hicimos, pues encontramos las ecuaciones del telegrafista y después encontramos las ecuaciones de onda y todo este cuento. Pero inicialmente tratamos la línea de transmisión como una línea de transmisión infinita. ¿Qué quiere decir? Que no tenía ni principio ni fin. Luego empezamos a estudiar la reflexión en las líneas de transmisión porque poníamos una carga. Al poner una carga en la parte terminal de la línea de transmisión, se nos producían ondas estacionarias y ahí empezamos a estudiar qué sucedía cuando la línea de transmisión se conectaba con una carga acoplada, qué sucedía cuando se conecta con una carga desacoplada, cuando tengo cortocircuito, circuito abierto, cuando tengo impedancia puramente reactiva y cuando encontramos esto. Entonces ahí encontramos buenos parámetros, ya tenemos varios parámetros para calcular en una línea, como son los parámetros primarios, que eso se los calcula a través de las condiciones físicas de la línea, ya sea un cable coaxial, par de hilos de cobre, par trenzado o ¿qué más? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Ah, bueno. Y eso. Luego entonces vimos que si poníamos una impedancia Z sub L, encontrábamos bueno, y faltaba otra de las cosas, la línea de longitud infinita, conseguimos lo que se llama entonces lo que yo les decía ahí es que conseguimos, perdón, me alejé un poco, conseguimos los parámetros secundarios que son la constante de propagación y la impedancia característica. Con esas dos cosas nosotros ya tenemos digamos, bien caracterizada la línea. Luego pusimos la impedancia de carga, Z sub L, y con eso encontramos el coeficiente de reflexión que era igual a ZL menos Z0 sobre ZL más Z0, y ese nos determinaba que tanto de la señal se devolvía y que tanto de la señal era absorbida por nuestra carga. Luego hicimos y analizamos un poco las ondas estacionarias, y eso lo hicimos a través de empezar a entender un poco cómo es que se comporta esa línea de transmisión. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es estudiar nuestra línea de transmisión, pero vamos a terminarla con un generador. ¿Listo? Es decir, la vamos a alimentar. La vamos a alimentar. Eso quiere decir que nosotros lo que vamos a hacer, en este caso, es mirar nuestra línea de transmisión de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que ya habíamos visto que nuestra línea de transmisión tenía una carga, miren aquí, ZL, este tubito aquí con estas curvitas que parece el interior de una vagina. Ay, no, perdón. El interior de un tubo, como de esos tubos de acero. Realmente esto es ¿cómo les digo yo aquí? Puede ser un par de hilos de cobre, listo. Entonces aquí tenemos nuestra línea de transmisión. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a estudiar es qué sucede si nosotros a esta línea de transmisión le ponemos un generador. Recuerden, muchachos, que el generador
un generador real no es solamente una fuente que tenga B sub S, sino que también debe tener su impedancia característica del generador. Eso sí lo deben tener muy claro, porque en las líneas de transmisión casi siempre vamos a tener este tipo de cosas, ¿sí? Recuerden también desde su curso de circuitos eléctricos 1 y 2 que esto vendría a ser el equivalente Thevenin de cualquier fuente. Porque recuerde que la fuente no es solamente el transformador o el generador como tal, sino que viene un transformador, viene una cantidad de etapas, y esa es una cantidad de situaciones. Entonces esto lo que estamos tratando de hacer es el equivalente Thevenin de ese sistema, de ese circuito. Entonces, ahí lo podemos tener claro y espero que ustedes lo tengan claro. Simplemente es una fuente de voltaje en serie con una impedancia y lo hacemos con impedancia para hacerlo mucho más general. No vamos a esperar a que aquí encuentre una resistencia, sino que esto puede ser una impedancia compleja. Entonces, vamos a ver varias cosas aquí. Varios parámetros que quiero que lo tengamos en cuenta y son los siguientes. En primera instancia, miren, aquí tenemos el voltaje, la carga, y ojo que hemos puesto, como vamos a seguir considerando que la posición donde está la carga es en z igual 0, por lo tanto, de aquí para acá todos los valores van a ser negativos de z. Negativos de z. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en cómo nosotros vamos a empezar a trabajar nuestras condiciones, nuestra línea. Y también que tenemos como otra cosa importante, que esta línea de transmisión tiene una impedancia característica Z sub 0, que la impedancia de carga es Z sub L, y ahora introducimos un nuevo término que se llama Z sub G, y el valor del voltaje V sub S. Recuerde que como nosotros hemos venido trabajando esta situación, es que pueden ocurrir varias cosas, muchachos, y es que lo que queremos hacer es que facilitar nuestro ejercicio de tal manera que se nos convierta en algo así. Lo que queremos hacer ahora es tomar nuestro circuito y verlo de esta manera más sencilla. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Que tenga mi generador, que tenga mi impedancia de carga y esto que ustedes ven aquí, sea la impedancia de entrada. ¿Qué quiere decir? Como la impedancia que yo veo vista desde estos dos terminales. Es decir, como si le hiciera un equivalente Thevenin ¿a quién? A todo esto. A toda esta parte le hago un equivalente Thevenin. Le hallo la impedancia de entrada vista desde acá y entonces yo con eso ya puedo analizar mi circuito de la mejor manera. ¿Listo? Mírelo así. Voy a tratar de buscar eso. Y entonces, ¿qué con esa impedancia qué puedo calcular? El voltaje de entrada. Y acordándose en el circuito 1, el voltaje de entrada aquí, ¿a qué va a ser igual? El voltaje V sub S y un simple divisor de voltaje. Entonces, pues el voltaje de entrada va a ser igual a V sub S por la impedancia de entrada sobre la suma de las dos. Imagino que eso lo tienen claro, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de buscar eso. Eso, muy bien. Tiene un punto por la participación, señor Valenzuela. Bueno, entonces vamos a ver otras cosas acá y es lo siguiente. Recordemos nuevamente nuestro fasor. En este caso vamos a utilizar una línea de transmisión de longitud finita. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a tratar nuestra línea sin pérdidas. ¿Sí? Sin pérdidas. Eliminamos este texto que me distrae. Y por ahora esta parte también me distrae. Aquí, listo. Entonces, mire, aquí lo que tenemos nosotros en nuestro fasor de voltaje, cuando el fasor de voltaje es sin pérdidas. Mire, ¿por qué está sin pérdidas? Ya lo deben saber. Cordial saludo a los señores que llegaron y no han saludado. Parecen que fueran sacados del monte con espejo. Señor Juan Coral, señor Dismer Ortega. Yo ya saludé al señor Fabián Betancur, Fabián Belalcázar. Mi queridísimo profe. ¡Óigalo!
Pareció la rata muerta, ¿no? ¿Qué es esto, por Dios? No, profe, respéteme. ¿Qué pasa? ¿Si está entendiendo o no lo que estamos hablando? Claro que sí, desde luego, profe. Listo, ahora sí ciérrame su micrófono. ¿No? Muy bien, Dilmer, también saludo especial ahí a usted. Buenas tardes. Está bien, bien. Eh, Listo, señor Pipín Falla, Llegó Superman. los dios Fabianes también y el Jefferson, pues ni para qué lo saludo, todos los días me lo encuentro aquí. Bueno, Que están dando la clase sentaditos en el mismo sofá, ¿no? no, mijo, no, él está en otro sofá. Bueno, entonces veamos nuestro fasor de voltaje. ¿Cómo sería nuestro fasor de voltaje? Así de sencillo como lo vemos aquí, miren. Nuestro fasor de voltaje total. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Lo que pasa es que ustedes, yo no sé si alcanzan a entender algo y voy a tratar de hacer la mejor explicación del caso. Y es esto. Es que cuando ustedes, verán lo que sucede en este caso. Ahora todo acá. Me pongo en atención, voy a nuevamente a esta parte de acá que no me interesa. Listo. Entonces miremos este caso. Mire que cuando usted está pensando en nuestro sistema, el generador se conecta a la línea de transmisión. Mire que ya hay que mirar si el generador está acoplado a la línea también, ¿no? Porque si no, parte de nuestra señal se va a devolver a través de esta unión que hay aquí y también se devuelve hacia el generador. Y parte de la onda también va a viajar hacia adelante. Pero cuando llegue acá, como esta línea es de longitud finita, llega un punto en el que no, ya se termina y ya tiene una distancia, mire que tiene una distancia L, pero le ponemos menos L, ¿por qué razón? Pues porque está medido desde el punto Z igual 0, entonces su distancia acaba de ser menos L, y cuando llegue aquí, parte de la onda se va a absorber en la carga y parte se va a devolver. Entonces usted se da cuenta, viene una onda y se devuelve, y si esto está desacoplado se devuelve, y viene y se devuelve, y aquí hay un poco de ondas. Al final del asunto, esto va a terminar siendo una cantidad de ondas que vienen y van, pero esto no va a ser hasta el infinito y más allá. Esto va a llegar un momento determinado en el que usted va a encontrar que las ondas ya no se reflejan más. O sea, ya va a llegar como una especie de estado estable, y por eso es que consideramos este voltaje de acá de nuestra carga, de nuestro análisis. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que yo quiero decirles a ustedes es que al final del asunto, nuestra línea de transmisión va a tener un fasor total, esto es un fasor total, dependiente de la posición, esto aquí, dependiente de la posición, va a tomar un valor en Z, la que quiera usted, y va a valer esto, B sub 0 más E a la menos J beta Z más B sub 0 menos E a la J beta Z. Esta es la que va hacia adelante, esta es la que se devuelve. B sub 0 es un número complejo, que es la sumatoria de todas las amplitudes y las fases de las señales, que va, viene, hasta que al final pues se queda en un sistema estable. Y lo mismo, esta va a ser la sumatoria de todas las señales que van y vienen en este sistema. ¿Listo? Entonces, análogamente a eso tenemos nuestra fasor de corriente, y nuestro fasor de corriente va a ser de esa forma. Una onda que va y otra onda que viene, ¿sí? Y también, como es sin pérdidas, entonces no está presente alfa, por lo tanto, ese sería. Si nosotros hacemos una relación completa de lo que va a darnos, nosotros podemos dividir la impedancia, el fasor de voltaje sobre el fasor de corriente. Recuerde eso, en circuitos 2 nosotros lo llamábamos, nosotros a eso lo llamábamos, se me perdió, a eso lo llamábamos impedancia, sino ¿qué es la impedancia? La impedancia es la relación entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente. Mire lo que nos da. El fasor de voltaje nos da lo siguiente. Listo, esto no va. Entonces, miren, aquí está.
B sub 0 más E a la menos J beta Z más B sub 0 menos E a la menos E a la más J beta Z sobre I sub 0 más E a la menos. Listo. Eso es lo que tenemos ahí. Pero miren, si nosotros reemplazamos el coeficiente de reflexión en nuestro análisis, entonces vamos a recordar que esto se presenta, ¿sí o no? Mire, B sub 0 menos va a ser igual al coeficiente de reflexión por B sub 0 más. ¿Por qué? Porque recuerden que el coeficiente de reflexión es el voltaje que el que se refleja sobre el voltaje incidente. Entonces yo lo puedo reemplazar así. La corriente I sub 0 más es igual a B sub 0 más sobre Z sub 0 más. Z sub 0, pues. Y la corriente que se devuelve es menos. ¿Por qué razón? Porque recuerde que la dirección es en el sentido contrario. Por lo tanto, nosotros allí podemos encontrar esta primera reemplazo. Y creo que es claro, ¿no? Factorizo Z sub 0 en todos los casos. Aquí encuentro la factorización de eso. Aquí está la factorización de eso. Y me queda solamente adentro esta forma de encontrarlo. ¿Listo? Ahora, si usted hace el reemplazo de esa expresión matemática utilizando que el coeficiente de reflexión es esto, es decir, Z sub L menos Z sub 0 sobre Z sub L más Z sub 0, obtenemos esto, que es lo que yo estaba buscando desde hace rato, y es la impedancia de la línea, la impedancia de la onda en cualquier posición. En cualquier posición. ¿Listo? He encontrado la impedancia de la línea en cualquier posición. Esta es, mírenla. Entonces, la impedancia de onda, por eso se llama ZW de wave, impedancia de onda, que depende de la posición, va a ser igual a Z igual 0, Z sub 0, pues, perdón, y multiplicada por estos valores, ZL coseno de beta Z menos J, Z sub 0, seno de beta. Aquí alguien podría decir que esto se cancela, pero no es cierto, ¿no? Porque aquí está multiplicado por ZL y acá por Z0, aquí por Z0 y por ZL. No se puede cancelar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora mire, si nosotros queremos calcular, volvamos a este sistema. Aquí hemos encontrado, con esta expresión matemática que tenemos aquí, hemos encontrado la impedancia de la onda, pero lo que quiero encontrar es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada va a ser igual cuando Z es igual a menos L, ¿sí o no? Menos L. Espero que estén entendiendo, pues. Entonces voy a reemplazar el Z por menos L. Y a ver qué me da. Intentemos hacer Z sub L por coseno de beta L, pero como es menos L, pero como el coseno es par, queda esta parte queda positiva. Aquí en este caso, el coseno es impar, por lo tanto me va a quedar aquí más J Z sub 0 seno de beta L, ¿sí o no? Aquí volvemos a lo mismo. Esto es par, por lo tanto me da lo mismo poner menos L que L. Y aquí cambia el signo porque la señal es impar. Y obtenemos esto. La impedancia de entrada, entonces mire, la impedancia de entrada, si usted tiene en la línea de transmisión cualquier ejemplo de esto, mire, es sencillamente esto. ¿Cómo lo calcula? La impedancia de entrada en el punto de la entrada específicamente es Z sub 0, la impedancia característica, multiplicada por ¿quién? Por ZL, que es la impedancia de la carga, por coseno de beta L, donde beta es ¿quién? 2pi sobre lambda. ¿Cómo calcula lambda? Pues ya sabe, lo pueden calcular bueno, ya sabe cómo calcularlo, o eso es un dato. Más J Z sub 0 seno de beta L y lo divide entre Z sub 0 coseno de beta L más J. ¿Sí o no? Ahí no hay ningún problema. Estos son cálculos matemáticos. Estas expresiones de estos cálculos son demasiadamente grandes, así que hay que ser muy cuidadoso a la hora de meterlo. Profe, L es la distancia que hay entre la carga y el generador, ¿cierto, profe? Exactamente, muy bien. Entre la carga y el generador. ¿Qué es esta? Mejor dicho, es la distancia es el valor de
la longitud de la línea de transmisión, digamos. Esto es, aquí está. Si yo le digo, tengo una línea de transmisión de longitud L, o de longitud 20 metros, pues entonces Z va a valer 20 metros. Estamos claros, ¿no? Eso es lo que quería encontrar en esta parte. Pero vamos a estudiar varios casos. Ustedes son expertos en funciones trigonométricas y veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si el valor de L, es decir, el valor de la longitud, voy a tomar varios casos ¿de qué es? De longitudes de línea. De longitudes de línea. Varios casos voy a tomar de estas longitudes. Así como cuando estuvimos viendo para el Z sub L, que hicimos cortocircuito, circuito abierto, Z sub L igual a Z sub 0 y Z sub L diferente de Z sub 0. Voy a hacer varios casos para que ustedes los puedan entender. Me queda menos de un minuto. Entonces para analizar estos casos, nos vemos en un ratico, por favor, ¿vale? No se me vayan a se me vuelven a conectar, señores, por favor, ¿no? No es que llega, ay, no pude. No me entró. En fin. Ya nos vemos que dice que quedan pocos segundos para poder hacer el ejercicio. Si no tienen el enlace, ahí está en el grupo el enlace, y si no, pues búsquenlo en su correo. Ya nos vemos. ¿Entramos con el mismo enlace, profe? Sí, señor, con el mismo le entra. Ah, listo. Ingresamos. Bueno, ingresa, pues.